Evangelio, según San Lucas, nos ha ido presentando la identidad de Jesús como profeta, allá en la sinagoga de Nazaret. Jesús mismo se ha presentado como el siervo de Dios, el profeta esperado, y revela su relación filial con Dios desde la confianza y obediencia hasta el sacrificio de sus propios bienes y de la propia vida por amor al Padre. Hemos de recordar que en Jesús se revela también nuestra identidad y misión. Jesús revela al hombre, al mismo hombre, en sí mismo. Será vivir su misma vida y amar con su amor profundamente humano y por lo tanto divino, lo que reclamará a todos los hombres para poder acoger el anuncio de la salvación. Estos domingos contemplábamos con sorpresa el rechazo de la salvación por parte de su propio pueblo. Y hoy descubriremos la acogida de la salvación de los pobres de espíritu, aquellos que se acercan a Jesús para escucharle, quienes confían y se abandonan en esa escucha y le obedecen hasta el punto de dejarlo todo y de forma inmediata para convertirse en discípulos misioneros, en peregrinos de esperanza con Jesús. La salvación consiste en dejarnos enseñar, aprender a vivir como siervos de Dios, como profetas, como apóstoles, como peregrinos. Una fe que se activa por el amor gratuito, servicial. La historia de la salvación se resume en la llamada de Dios y en la respuesta del hombre. Es lo que llamamos vocación. Dios llama y ahí queda, y el hombre responde. Esa es la vocación. Comprendemos que tanto la llamada de Dios y la respuesta nuestra es un don de Dios siempre todo, lo cual no excluye nuestra cooperación y responsabilidad, de tal modo que ante la llamada de Dios cabe la acogida o el rechazo, pues Dios respeta siempre nuestra libre voluntad, ya que solo con libertad se puede amar. A nadie le puedes obligar a amar, pues ya no sería amor. Ciertamente, la respuesta que el Señor aguarda no es la de quien espera desde la lógica del interés o de recompensas o del beneficio, ni siquiera la satisfacción de sus propias necesidades materiales, emocionales, o esos milagros que esperaban los judíos, o ese saber más que esperaban los griegos. La respuesta que el Señor espera es la de una adhesión plena a su persona, a su vida, a su amor, a la cual se llega con la entrega de la propia vida de forma generosa y sacrificada. Hoy vemos cómo es Jesús quien tiene la iniciativa. Es Él quien llama. Es Él que perdona y capacita dando el querer y el poder. Claro que uno puede decir, pero si mi vida está fracasada, soy un fracaso constante, como Pedro, ¿no? El pescador y no pesca nada. Entonces lo que tiene ganas es de dejarlo todo, ¿verdad? Pero ahí está, viene el Señor y le da una identidad y le da una responsabilidad más grande de lo que él esperaba con sus pescados. La respuesta que el Señor espera es un libre diálogo de amor, que solo puede nacer del amor. Y es un amor que viene del mismo Dios, porque Él nos amó primero. Jesús no ha venido solo a hacer algo que nosotros no podíamos hacer. La redención de los pecados, eso solo lo puede hacer Jesús porque es Dios mismo. También ha venido a darnos ejemplo de su forma de amar, de su gratuidad, de acercarse a aquellos que han perdido la esperanza y les da una esperanza nueva. Una orientación y con un horizonte completamente nuevo, por lo tanto llama a peregrinar con Él, a caminar con Él hacia ese horizonte que Él nos abre. Y es que Jesús manifiesta el hombre al hombre, pero desde el encuentro con Él, una llamada, una vocación profética, apostólica, a caminar, como Isaías y Simón en el caso de este domingo, pero también para todos como vocación al seguimiento de Jesús. Ya dice la carta a los Hebreos, vosotros cuando os acercasteis a Dios no visteis nada material. El Señor se manifiesta
se manifestaba con grandes teofanías, fuego, huracán, voz, cosas terribles y tremendas, ¿no? Fascinantes. Ahora la teofanía es un encuentro personal, con su palabra escuchada y con su amor misericordioso experimentado. Es Él quien llega. Y desde nuestra vida cotidiana nos estimula a la fe en su palabra. Y haciendo las cosas como Él dice, salen tal cual. Pero hay que escucharle y hay que obedecer esa palabra que nos dirige. Hoy se nos descubre nuestra identidad como peregrinos. No podemos decir que es algo añadido a nuestro ser, sino que es lo que nos constituye en nuestra misma naturaleza propiamente humana. La relación con Dios en la dinámica llamada respuesta, diálogo. Eso es la oración. Eso es esencial a nuestra existencia. No podemos vivir al margen de Dios, pues sin esta relación el hombre cae en el sinsentido, en el absurdo, en el fracaso, en la frustración. La criatura, sin el Creador, se diluye. Solo en el encuentro personal con Jesús, que tiene la iniciativa y nos llama, apelando a nuestra libertad y voluntad, para esa misión en la historia de la salvación. A Isaías se le decía, ¿a quién enviaré? A Pedro se le dice, boga mar adentro. Isaías responde, heme aquí, envíame. Pedro responde, en tu nombre echaré las redes. Dios le dice a Isaías, ve y dile a ese pueblo. Jesús le dice a Pedro, desde ahora serás pescador de hombres. Los dos, Isaías y Pedro, se ven indignos cuando reconocen la presencia de Dios. Y los dos son purificados. Uno mediante ese serafín ardiente en los labios y el otro por la misma palabra salida de la boca de Jesús. En aquel tiempo Jesús, estando a las orillas del lago de Genesaret, la gente se agolpaba en torno suyo para escuchar la palabra de Dios. Observemos que todo sucede en torno a la palabra. El tema, por tanto, del Evangelio de Lucas es la palabra y la fe en la palabra. La gente se agolpaba para escuchar la palabra. Es la palabra quien convoca a la gente. Jesús predicaba la palabra. En la palabra de Jesús, Pedro actúa. La palabra se manifiesta con una fuerza y poder eficaz. Y definitivamente es la palabra la que llama a la misión. Por tanto, es la palabra de Dios la que nos convoca a ser y hacer peregrinos a todas las gentes. Así como el ambiente del profeta Isaías era el templo, y esas teofanías tremendas, ¿no? Ahora Dios se presenta en Jesús en un ambiente relacional, en la vida cotidiana, ahí en medio de los pescadores, del trabajo diario. También en nuestra vida hoy se nos presenta ahí donde cada uno está. Vemos cómo Dios en su palabra hecha carne se inserta en la propia libertad humana, respetándola y potenciándola. El misterio tremendo y fascinante del Antiguo Testamento se va a convertir ahora en seguimiento, convivencia, relación de amistad con Jesús, caminar con Él, peregrinar con Él, compartir su misma vida, su destino, su misión. Jesús entra en esta relación con Simón. Es más, quiere compartir con él su vocación de pescador de peces. Jesús envía a la vida ordinaria, al trabajo cotidiano, pero con una novedad que surge de la boca de Pedro. En tu palabra echaré las redes. Esto es, va a introducir la fe en su trabajo, porque no hay evidencia natural ni humana en la propuesta de Jesús. Por eso Simón le replicó. Simón pensaría que se había topado con alguien que no tenía ni idea de pesca. Pues no era el tiempo bueno. Habían pasado la noche sin pescar nada. Es destacable cómo Pedro se acerca a Jesús, primeramente no como maestro, sino como alguien de fiar. Alguien que tiene autoridad frente a un grupo, pero antepone la experiencia de los sentidos a la confianza en la palabra de Jesús. Así lo hizo. Jesús enseñó a Simón y en él a nosotros a caminar en la fe por la vida ordinaria, a creer en la eficacia de la palabra de Jesús.
Jesús pidió a Simón confianza ante lo increíble, lo absurdo, lo que no tenía ninguna razón de ser. Y es ahí cuando se da el milagro, cuando uno introduce la fe, cuando uno habla con Jesús, cuando dialoga con Él. De alguien de fiar, ahora Simón pasa a decirle a Jesús, Señor. Interesante ver cómo la pesca milagrosa hace descubrir a Simón una presencia misteriosa en Jesús, más que las redes llenas, ¿eh? No se fija tanto en el milagro en sí mismo, sino en la persona de Jesús, ¿eh? Ahí está la clave. Descubre en Jesús esa fuerza, ese misterio de santidad y de divinidad. De ahí que se arroje a sus pies, se postra ante Él. En ese hombre ahora Simón descubre la presencia de Dios. Y su respuesta es como la de las antiguas teofanías, al verse pecador, impuro ante la realidad de Dios tan grande y Él tan miserable. El hombre siente la debilidad y temor ante Dios, pero el Señor rápido le quita el temor. No temas, porque el poder de Dios no anula ni aniquila al hombre, sino lo contrario, lo salva, le da vida, le llama a caminar con Él. Simón entonces descubre su nueva misión al mostrarle al Señor este nuevo horizonte y esta nueva orientación hacia el horizonte, hacia la esperanza de la eternidad. Entonces, seguir a Jesús, ser peregrino de esta esperanza, equivale a ese encuentro que incluye pues la renuncia a otros criterios, escalas de valores y actitudes, a esa lógica del interés. Al mismo tiempo que Jesús compartió lo cotidiano de los pescadores de peces, ahora quiere que compartan con Él su misma filiación divina, adoptando sus mismas actitudes de reaccionar amando, según las bienaventuranzas y el mandato del amor. Por tanto, el punto de partida, que es el encuentro, debe pasar a un plano de una actitud relacional, pero a modo de encuentro permanente con Jesús, pues se sienten llamados a convivir con Él y con los demás llamados, para así participar de su misma misión. La nueva misión es seguir siendo pescador, pero de hombres. En la palabra zogreo, en griego, no significa lo mismo que para nosotros es pescar. Para nosotros pescar es sacar vivo un pez del agua para que muera y después comérselo. No, sino ese verbo que usado por Jesús supone agarrar vivo a un animal para llevarlo pues a otro lugar donde puede vivir. Lucas interpreta ese pescar hombres como llevar a la vida ese contexto del mal, de la maldad que significaba el mar, al contexto de una vida y una vida abundante. El verdadero milagro que hay que observar en este pasaje es lo que dice al final. Dejándolo todo, lo siguieron. Más que la pesca milagrosa, que es signo y es señal de la realidad de discipulado y apostolado. La experiencia de encuentro con Jesús nos convierte en discípulos misioneros, en peregrinos de esperanza. Y esto es para todos los hombres, no es para unos pocos. Cada uno según su vocación específica recibida, no individualmente ni de forma intimista para sí mismo, sino desde la Iglesia y con la Iglesia y para la Iglesia. Por eso cada uno en este día, ahí donde está, ahí donde se encuentra, desde el diálogo con Jesús, que vaya viviendo y ordenando todas las realidades, si se trata de los fieles cristianos laicos, ordenando todas las realidades temporales con las bienaventuranzas, con la lógica del amor, de la gratuidad, del servicio, del sacrificio. Y ahí descubrirás la auténtica vocación y descubrirás también tu felicidad.